Bueno, lo anunciamos, está Adrián Urrelli, diputado provincial de Juntos por el Cambio, hombre de Lanús, de extrema confianza, el intendente Néstor Grindetti. Adrián, gracias por atendernos. Soy Mariano García Ralini, en los canales Somos en Cablevisión. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mariano? Buenas noches. Todo muy bien. Bueno, gracias por atendernos. Primero, confirmar, yo lo decía recién, diste negativo el test de coronavirus. Tuviste que hacerte el hisopado por haber estado en contacto con Campbell, con Alex Campbell, el diputado de la primera sección electoral. Sí, en realidad habíamos estado presenciando, estuvimos participando en una reunión con Federico Termín y otros diputados, y en función de eso, por el positivo que venía de Insaurralde, nos hicimos el test los participantes y a mí me dio negativo, y a Alex positivo. ¿Cómo tomaron lo de Vidal? A ver, a mí en lo personal no me gusta que nadie se enferme, no me gusta que nadie se contagie, y espero que se mejore rápidamente. Me parece que esto es algo que vamos a ver con más frecuencia, que esto es como un llamador que nos empieza a avisar que esto está creciendo, y que es preocupante, que lo que tenemos que hacer es ser muy, muy cuidadosos y tener todos los recaudos posibles. Sí, y en eso te quería decir, y corresponde porque fui crítico yo a algunas actividades de la política, no puntuales, esta situación de Campbell o de Vidal, sino en general, y lo manifestó en las últimas horas el ministro Daniel Arroyo, diciendo que en distintas actividades sanitarias asiste mucha gente, operativos o actividades políticas, y que hay que ser mucho más cuidadoso. Tal vez hubo algún exceso por parte de la política, no sé si exceso de confianza. Yo dije, estamos todos los ciudadanos aislados, y se ven algunas actividades de la política. Yo veía el caso de Insaurralde, pero hay muchos más, con el titular de Trenes Argentinos, escritorio de por medio, sin barbijo, donde o se confió o no fue lo prudente que debió haber sido en algunas actividades públicas. Yo digo, la política tal vez sobreactuó en algunas actividades innecesarias cuando estamos todos saliendo por cuestiones que deben ser prioritarias nomás. Yo fui crítico con eso. Podemos tener un disenso conociendo tu apertura para hablar de estos temas. Adrián, ¿qué pensás? Mira, para mí son dos cosas. Uno es, creo que la mayoría de las actividades que referías son importantes, y muchas veces en el análisis uno tiende a creer que por ahí no es tan importante, pero un anuncio es para comunicar distintas cuestiones a la gente, o las reuniones evidentemente resuelven cosas, no todo se puede resolver por Zoom. Lo que creo es que en algún caso nos puede pasar, y a mí me ha pasado, por supuesto, que uno tiende a relajarse. Estamos todo el día pendientes, y puede pasar que en alguna situación no te cubras debidamente con el tapaboca, o que no tengas la distancia. Y ahora será momento de afinar eso también, todos, ¿no? Todos. No digo la política acá. Yo creo que esto todos es como sociedad, un ¿no? llamado de atención, sí. Sí. Coincido, Sin duda. ahí coincido. Adrián, ¿cómo la ves? Te pregunto por tu pertenencia, cómo está Lanús hoy, y si podés trazar un balance de cómo están trabajando desde la provincia de Buenos Aires también. Mira, yo estoy siguiendo de cerca, estoy acompañando a Néstor Grindetti en Lanús, en el esfuerzo que se está haciendo hace 90 días, se ha hecho un esfuerzo muy grande. Se ha dotado de dos hospitales de campaña o de atención primaria, uno en Villa Caras y el otro del otro lado de Lanús Este, en el Parque Lineal de Montechingolo, pero no me salía. Con esto hay más de 700 camas que se incorporaron. Sé que la provincia trabajó mucho también con el tema de alta complejidad, sumando más respiradores. Ahora, la sensación que todos tenemos con esto es que se viene el pico del cual estuvimos hablando, que las camas probablemente se ocupen, y a todos nos pone en alerta, porque realmente si esto se dispara de una manera como hemos visto en otros países, no van a alcanzar los recursos que se hayan previsto en todo este tiempo, por una cuestión matemática. Ahí hay una crítica que se le hace a algunos sectores a la política. Estamos hace 90 días con la pandemia, con el aislamiento, y algunos dicen, bueno, eran días para preparar el sistema de salud. Y hoy se habla desde la provincia y también desde la Sociedad Argentina de Pediatría que el sistema podría colapsar. Entonces algunos dicen,
¿Por qué tanto aislamiento? ¿Se preparó bien? ¿No se preparó? Esto estaba pensado, que es lo que también dicen algunos, por más que lo pienses, desbordaron países del primer mundo con sistemas sanitarios más preparados que el nuestro. ¿Era lo que se esperaba? ¿Sirvió para estar mejor preparados? Yo creo que en todo este tiempo se ha trabajado con mucha seriedad, con mucha responsabilidad. También creo que en 90 días uno puede hacer todo el esfuerzo posible. Tenemos un sistema de salud que no es tan robusto como otros y que en 90 días es muy difícil lograr estar preparado para una situación absolutamente imprevista como esta. Yo, si bien, por supuesto, tengo mi mirada y soy crítico en un montón de temas, creo que se ha trabajado en el tema sanitario con mucha seriedad, que se ha trabajado en conjunto con Nación, con provincia, y veo las intendencias, los municipios que conozco y que recorro, los veo realmente con una actitud muy responsable. De todas formas, la sensación que tengo es que es insuficiente en algún punto si esto escala. Digo, Claro. no alcanzan la cantidad de recursos. Adrián, en el caso de ustedes, un municipio identificado con Juntos por el Cambio y con una mirada ideológica muy diferente a la del gobernador. En Lanús puntualmente, ¿se trabajó bien? ¿Vos ves que más allá de declaraciones o rispideces que hubo desde distintos sectores políticos del Frente de Todos, de Juntos por el Cambio, se trabaja bien en armonía con la gobernación y la intendencia? Sí, yo creo que sí, creo que en este punto se meritúa y creo que los dos ejecutivos lo que están merituando es la importancia de la pelea. Digo, creo que tenemos como enemigo al coronavirus y después tenemos adversarios políticos y contra el enemigo nos tenemos que unir. Y creo que eso lo han entendido. Esta especie de metáfora creo que grafica por qué hay entendimiento, por qué hay diálogo, porque estoy convencido que no hay otra, que si no se trabaja en conjunto y con diálogo esto es imposible de superar. Adrián, ¿preocupa la cantidad de gente que hay en la calle? Esto se ve y se ve con las estadísticas que hay mucha más circulación por las actividades que se fueron autorizando y demás. ¿Eso preocupa? Mira, yo no soy un especialista, lo que veo como observador y que me parece preocupante y desde lo que hablamos es que hay mucha más circulación. Yo no sé si toda la circulación que hay obedece a la liberación de actividades. Me parece que la gente también se ha cansado, también es muy preocupante la situación económica que obliga a mucha gente a tomar la decisión de salir, aun cuando no se trate de actividades autorizadas. Creo que la cuestión económica está también tornándose muy grave, muy preocupante, y también hay un componente de cansancio de la gente que está hace 90 días encerrada en la casa, que hasta se generan problemas de convivencia, problemas de distinta índole que impulsan a la gente a salir. Claro. En ese sentido, si hablamos de economía, ¿cómo impacta en la mayoría de los municipios? El primer mes hubo una caída abrupta en las recaudaciones. Te pregunto por Lanús si tenés información de otros distritos. El otro día el intendente Descalzo, manifestaba que necesitaban sí o sí la ayuda financiera de la provincia para pagar aguinaldo, para pagar salarios. ¿En qué situación está, si se puede hacer un promedio, la mayoría de los municipios? Mirá, evidentemente en cada municipio debe ser un componente distinto, pero más o menos debe estar en un promedio. El ingreso por actividad, que vendría a ser la tasa que se cobra en los municipios, que es una tasa que está atada a la recaudación, está prácticamente en cero. Sí. En el mejor de los casos, ¿viste? Será el 10%, el 15% de la recaudación, y esto, el impacto en los ingresos de los municipios es altísimo. En Lanús está en el orden, la tasa es del orden del 50% de lo recaudado, con lo que el impacto es muy bravo. Ahora, yo sé del trabajo que se hizo en términos financieros en Lanús, que se estableció con mucho rigor un fondo anticíclico que se está empleando en este momento, pero también sin el apoyo de provincia y de nación. No alcanza, porque no alcanzan los recursos, esto que decíamos antes de la gente, le pasa también a los municipios. Y hay que prestar un servicio al cual uno no puede evitar. ¿Escuchás o te enteraste en tu contacto, sé que tenés personal, hoy con distancia, lógicamente, de comercios, de gente que no va a poder volver a abrir su local en Lanús, situaciones complicadas, tu experiencia en la ciudad, ¿qué te dice? Mirá, yo creo que en esto estamos todos más o menos
pasando por la misma situación, que estamos viendo las mismas situaciones entre amigos, entre conocidos, circulando por la calle. Yo veo muchos negocios que han bajado sus persianas, muchos negocios que manifiestan, y sectores en particular, que manifiestan la imposibilidad de poder seguir. No hace mucho tuvimos una reunión con los que conforman el polo gastronómico en Lanús, y la situación es crítica, porque no pueden sostener la nómina, porque por ahí el delivery le genera, el otro día me comentaban, el 10% del ingreso que tenían. Eso es muy difícil de sostener, y yo veo una dificultad en que muchos puedan volver a abrir. Y esto después deviene seguramente en desocupación y en un montón de situaciones. La verdad que es una situación muy compleja. ¿Puede devenir en más inseguridad? Hubo fuentes oficiales del gobierno que planteaban esto, que en la provincia de Buenos Aires se va a vivir una situación delicada. ¿Esto lo van viendo? ¿Se trabaja en el post-pandemia? ¿En qué situación va a terminar, en qué situación va a terminar la Argentina y sobre todo el conurbano después del coronavirus? Mira, esto es algo que se está hablando cada vez más. Nosotros vemos también con el aumento de circulación un aumento de algunas actividades delictivas que habían bajado al principio con el aislamiento. Yo creo que también los criminales también tenían miedo y no salían, no lo sé, pero en este momento está volviendo, con lo que se están redoblando los esfuerzos para poder controlar esto. Yo creo que se viene una etapa con mayor tasa de criminalidad. Espero que se empleen los medios para poder contenerla. Bueno, hablando de eso, no lo tenía pensado, pero ahora que lo mencionaste, que se implementen los medios, lo vimos a Bernie muy polémico en sus últimas apariciones, fue en Zárate, después con un arma en la mano. En ese sentido, el bloque de Juntos por el Cambio tiene alguna mirada, alguna posición en la legislatura bonaerense sobre el rol del ministro de Seguridad y lo que se está viviendo. Mira, yo creo que el ministro está tomando un rol muy activo, muy protagónico. Ahora, esto no quiere decir que alguna de estas actividades sea correcta. Yo no creo que sea el rol del ministro salir con un arma a buscar a los criminales, por más que escuchaba las declaraciones que decía que era la oportunidad de atrapar a quienes habían asesinado al gendarme. No me parece que sea así. De hecho, la policía en ese caso eran auxiliares de la justicia, no del ministro, y creo que hay que ser cuidadosos y respetar mucho la institucionalidad. Ahora, prefiero un ministro activo a uno pasivo. Ajá, es una definición. Adrián, te llevo a la legislatura de nuevo. ¿Funciona el sistema de las sesiones online? Sé que la legislatura está trabajando, que el sistema funciona. Ahora, ¿sirve para cuestiones excepcionales, para temas que implican un debate intenso con distintas miradas, o simplemente tal vez para temas que ya vienen acordados por el trabajo que se realiza en las distintas comisiones? Mira, ahí se han formulado dos situaciones. Primero, como hemos estado trabajando es de manera mixta, con algunos casos presenciales y el resto de los diputados de forma virtual. Y como hasta ahora, justamente por el cierre y porque no habíamos definido el cambio en el reglamento, las comisiones todavía no habían iniciado, lo que se hizo fue lo que se llama tratamiento sobre tablas, con lo que tenía que tener una discusión previa que no se daba en el recinto, más allá de que cada uno expone ahí su posición. Es decir, se trabajó sobre aquellos puntos sobre los que había consenso, sobre todo lo que tiene que ver con la pandemia, donde evidentemente hemos alcanzado rápidamente coincidencias, y yo creo que ahora que comenzaron a trabajar las comisiones, se empieza a trabajar en el debate previo al recinto, y también en las comisiones no se ha parado el trabajo. Muchas de ellas se reúnen en forma virtual, otros lo hacen presencial. Hay muchos diputados que revisten cierto grado de riesgo y no pueden acercarse, tienen que estar en sus casas, así que se busca la manera de trabajar. Lo que sí creo es que es indispensable que hagamos nuestro trabajo de legisladores. Me parece que es un momento en el que lo que podemos aportar es muy valioso. Claro. ¿Cómo está el tema presupuesto y se puede tratar en estas condiciones? ¿Podría tratarse y con un escenario tan distinto al año pasado por el marco de la pandemia? ¿Se trabaja con el presupuesto extendido? ¿Tiene facultades el jefe de gabinete? ¿Cómo es la situación del presupuesto bonaerense?
Bueno, a principio de año, en las últimas sesiones del año pasado, lo que se hizo fue prorrogar el presupuesto por el cambio de gestión. Esto es una práctica relativamente habitual y Sí. había plazo hasta marzo. El tema es que coincidió también con la declaración de la emergencia, con lo que está trabajando con un presupuesto prorrogado. Nosotros creemos que ya es momento de empezar a contar con el presupuesto. Entendemos también que hay fondos de los cuales no se tiene claro cómo va a ser la asignación, justamente por la emergencia que estamos enfrentando, pero ya es oportuno que se presente el presupuesto, porque no bien en algún momento esto va a terminar y tenemos que tener un presupuesto concreto, tenemos que saber cuál es la aplicación de los fondos. Nosotros acompañamos la aprobación con toda la discusión que dimos, no sé si se acuerdan, con la ley impositiva, donde se había propuesto una alza realmente muy grande. Discutimos eso, pero el gobernador pudo tener su ley de recursos. Ahora la de aplicación nunca la hemos tenido. Yo creo que es muy importante que la presente. Un tema que excede el contexto provincial, te pregunto para que me des una definición de la mirada que tienen desde Juntos por el Cambio, caso Vicentín. ¿Ustedes creen que esta es un primer paso del gobierno para luego avanzar sobre distintas empresas? ¿Qué análisis haces de esto? ¿Puede terminar en el reclamo similar a la 125? ¿Cómo ven la discusión que se puede dar a nivel nacional? Bueno, mira, de vuelta yo en esto tengo dos miradas. Una que podría expresarla, pero prefiero reservarla, que tiene que ver con mi mirada más especulativa, que es lo que yo creo, pero sobre lo que no tengo todavía objetivamente datos, que es esto inicia el recorrido hacia hacia una chavización de la Argentina, y ese es un temor cierto que tengo, que espero que no pase, pero no tengo todavía concretamente el dato. Lo que sí tenemos como dato concreto, a pesar de que no ha ingresado todavía para ser tratado el tema de Vicentín, es que en mi convicción esto tiene que seguir el trámite y el derrotero que sigue cualquier empresa quebrada. Y entiendo el monto, pero hay otras tantas empresas que pasan por la misma situación y no deben ser intervenidas. No creo que Vicentín sea un caso para intervenir. Me parece un poco tirado de los pelos el argumento de la soberanía alimenticia. Creo que hay un montón de situaciones que ameritarían entonces, en ese caso, tener un Estado que intervengan. Y yo soy un convencido que hay que respetar la institucionalidad. Hay una ley de quiebras, hay una ley comercial que rige cómo tiene que desempeñarse en todo caso este proceso que está viviendo Vicentín, con lo que no veo justificación para la intervención del Estado. Adrián, gracias por el tiempo. Bueno, esperemos que el sistema de la provincia de Buenos Aires y de Argentina en general se sostenga y que pueda dar resultado a la pandemia. ¿Confías en eso? Y ahora se me ocurre, ¿toman contacto los legisladores de la oposición con las más altas autoridades del área de salud de la provincia de Buenos Aires? ¿Hay un intercambio? ¿Hay una información fluida? No sé, con el ministro Goyán, con el viceministro Kreplak. ¿Tienen contacto desde la oposición para tener información de cómo se trabaja puntualmente en la provincia? La verdad que hemos tenido información, creo que hubiera sido o que es oportuno en este tipo de situaciones tener mucha más información y tener mucho más contacto. Hoy es la información de la que disponemos, que es un poco la pública, y cuando nosotros pedimos puntualmente algún informe, alguna situación en particular para aclarar, pero creo que sería oportuno que se exponga todo el plan claro, como corresponde. Claro. Ahora, en toda esta situación, discúlpame, volviendo a lo que vos decías, creo que es muy importante la responsabilidad individual. Creo que todos tenemos que entender que nos tenemos que cuidar. Es el segundo hisopado que me hago. No es una cosa agradable, no es agradable el tiempo que uno espera a saber si está contagiado o no. Y por lo que sé, por casos que he conocido, no es una enfermedad que se transite, bueno, ninguna enfermedad es grato transitar. No es fácil, pero no es un chiste. es muy agresiva. Total. Entonces yo creo que la gente se tiene que cuidar, tenemos que ser responsables con los demás, y por la familia, por todos, y empieza por uno. ¿El hisopado duele? ¿Es doloroso?
Mira, es muy incómodo, Es incómodo. porque te tienen que introducir el hisopo por la nariz y llega hasta arriba de todo y es feo, pero nada que no se pueda soportar, pero no es agradable. Adrián, gracias por el tiempo y la comunicación a esta hora. Te dejamos un saludo grande. Por favor, Mariano, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Buenas noches. Adrián Urrelli es diputado provincial de Juntos por el Cambio, hombre fuerte de la legislatura bonaerense y de Lanús. Hacemos la pausa en 23 en punto, acostumbrado al noticiero, en Somos Noticias le iba a decir. En 23 en punto, la pausa, ya venimos, no se vayan.